Bendiciones. Soy Alex Betermí, presidente de la Fundación CROF, Centro de Restauración y Orientación Familiar, y pastor de la Iglesia Maranata Gracia de Dios. Queremos dar la bienvenida a todos los amigos y hermanos que participan de este taller de consejería familiar. Y vamos a iniciar hoy nuestra primera clase. Les motivo a continuar, les motivo a iniciar y concluir hasta finalizar todo el taller, que sin duda será de gran bendición para tu vida y para tu ministerio. La clase número 1, quiero hablar de la vida devocional del consejero. Y quisiera compartir con ustedes el término escuchar. Escuchar no significa ceder el control, darse a sí mismo, dar su propio tiempo y atención a otra persona. Escuchar es un acto de amor, es darse a sí mismo. Escuchar es una esencia empática donde alguien coloca la confianza en usted para que usted pueda darle un consejo sabio, un consejo que ilumine esa mente confundida por los diferentes conflictos que hoy afectan al ser humano. Y queríamos pues iniciar hoy la vida devocional del consejero, diciéndole que el consejero no es un profeta, pero sí es la voz, una voz de guianza. Es la voz de Dios en un momento determinado, en un momento oscuro para una persona donde no haya salida. Usted puede ser el instrumento de Dios para que las personas salgan del atolladero y encuentren un asidero seguro para su vida, encuentren un norte claro. En tal sentido, la vivencia o experiencia del consejero familiar, cada consejero tiene una vivencia, una experiencia como tal, pero su experiencia y vivencia no son el estereotipo, no son el diseño para usted poder orientar a una persona. El diseño más seguro para que usted oriente a una persona es la Sagrada Escritura, que es la guía y la respuesta más confiable que tiene un ser humano. Cuando aconsejamos conforme a la palabra de Dios, tenga la seguridad que las personas serán confortadas. Dijo el proverbista: con el consejo se ordenan los pensamientos. Cuando una persona anda confundida, usted lo orienta por la palabra, esos pensamientos son ordenados como se ordena un archivo desordenado, y lo prepara para la batalla de la vida, lo prepara para enfrentar cualquier circunstancia a través de una palabra sabia que Dios colocará en su boca en el momento más oportuno. El llamado del orientador. El consejero debe buscar la sabiduría y la guianza y dirección del Espíritu Santo para orientar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay situaciones coyunturales en la vida de una persona que necesitan una dirección muy definida, muy clínica. Personas que Dios está dirigiéndolas a cierta dirección y no sabe a dónde ir. Como aquella guianza que el Espíritu Santo le dio a Ananías cuando estaba allí Pablo sin saber dónde ir, y el Señor coloca a este hombre para darle un consejo, una dirección que logró enrumbar al apóstol Pablo hacia un ministerio, hacia una dirección definida que Dios ya había establecido en la vida de este hombre. Ahora bien, dice las Escrituras en el libro de Romanos 12, versos 2 y 3: no conforméis
a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. El orientador tiene que buscar esa voluntad agradable y perfecta para orientar a su paciente o a su aconsejado. Es allí donde la iluminación de la palabra, la iluminación de Dios viene a la persona a través de usted como instrumento, porque los problemas tienden a bloquear la mente del ser humano. Recuerde que los problemas crean una situación, diríamos, bioquímica en el cerebro que bloquea. Nos quedamos bloqueados, neutralizados, no hayamos salida. Usted quizá un poco más fresco, más tranquilo, escucha a la persona y puede ver con claridad lo que él no ve. Cuando una persona viene a un orientador, trae dos cosas. Trae el problema y trae también la solución. Usted no tiene la solución como orientador. Usted le va a ayudar a ellos a encontrar la solución porque usted puede verla, porque no está embotado por la parte sentimental o emocional que embarga la vida del aconsejado. Ahora bien, en el libro de Éxodo, capítulo 18, en el verso 15, vemos que Moisés tenía allí una situación de orientación, de consejería a un grupo de personas. Y dice que su suegro Jetro le dio un interesante consejo y le explicó lo siguiente, Éxodo 18:15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Es muy importante esta palabra, el pueblo viene a mí a consultar a Dios. Es decir, que el pueblo iba a Moisés para que le enseñara cuál era la voluntad de Dios para cada uno de ellos. En los tiempos antiguos había ministerio de consejería. En las ciudades que eran amuralladas, siempre en las entradas de la ciudad había un grupo de jueces, había orientadores que orientaban a la persona, lo aconsejaban en los diferentes tópicos de la vida. Ese ministerio, dice Isaías, que Dios va a restaurar. Y dice Isaías 1:26, que Dios dice, restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Dios está restaurando ahora más que nunca un grupo de hombres y mujeres para que sirvan al Señor, sirvan al cuerpo de Cristo en el ministerio de consejería, porque la gran crisis que hoy azota al mundo es una crisis de índole familiar. Paradójicamente, de la familia surgen muchos males que afectan a la sociedad. Entonces el orientador juega un papel muy importante a la hora de orientar a una familia. Por eso es importante que en las iglesias haya un equipo de orientadores aparte del trabajo pastoral, porque el trabajo pastoral es un trabajo muy arduo, muy abrumador de tantas actividades, y es bueno es que existiese una estructura donde pudiesen orientar a los matrimonios, a los jóvenes, a las madres solteras, en fin, todo ese cuerpo heterogéneo y mixto que forma el cuerpo de Cristo, que es la iglesia de cada uno de nosotros en nuestra comunidad. Ahora bien, el orientador debe creer en su llamado y estar convencido que Él es la boca de Dios para traer luz y libertad a las almas perturbadas y confundidas. Porque si el pueblo va a buscar la voz de Dios en el consejero y el pueblo está plenamente convencido de que ese orientador Dios le va a usar, entonces cuanto más usted como orientador debe estar bien firme, enfocado en el llamado del ministerio de orientación familiar. Y usted, al finalizar este taller, yo sé que va a ser de bendición para su vida, va a enriquecerse y los frutos, por supuesto, van a estar allí cuantificables, porque no hay algo más gratificante para un orientador
cuando ve a la familia restaurada y ve a la persona ya estable emocionalmente, avanzando en los propósitos de la vida. Las personas que buscan la orientación deben tener claro que más que un consejo, está buscando la dirección de Dios para su vida a través del consejero. El orientador o consejero debe sacar tiempo para presentarse delante de Dios, presentar la hoja de vida de su orientado, de su paciente, la hoja de vida, y orar: Señor, mira la X familia, mira el problema, Señor, que nos han presentado. Dame palabra, dame dirección, guíame, Dios, para yo darle respuesta a esta familia. Y sé que el Señor dará respuesta, pondrá palabra en tu boca, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y a través de las Escrituras usted puede guiar a la persona a salir de tal circunstancia coyuntural que están viviendo o atravesando. El orientador o consejero es un sacerdote donde el pueblo busca la voluntad de Dios para su vida. Malaquías 2:7 dice: porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero, es de Jehová de los ejércitos. Es la visión que debe tener todo orientador. Soy la voz de Dios para iluminar a un mundo en oscuridad, una mente perturbada, y debe permanentemente en sus oraciones pedirle a Dios que no falte esa palabra de sabiduría, que no falte esa orientación, de manera que pueda usted ser efectivo, porque si Jehová no edifica, en vano edifican los edificadores. Como sacerdotes, los orientadores interceden delante de Dios y delante de los hombres. Cuando se rompe la capacidad de diálogo, producto de las heridas y las ofensas, es allí donde el orientador entonces tiene que ser un mediador, no solamente delante de Dios, sino mediador entre padre e hijo, entre cónyuges, entre suegras y entre yernas, entre vecinos. El orientador es un mediador, debe interceder con una capacidad de entender, de evaluar, de clasificar, de buscar las raíces para tomar directrices, de manera que pueda aportar y no crear un clima enrarecido. Entonces debe tener la mente muy clara a la hora de dar un veredicto o dar una orientación. Los consejeros son acompañantes que viajan al pasado, donde se reconstruyen las escenas de dolor, miedo y angustia en sus pacientes. Eso nos permite tener esa capacidad de escuchar a una persona y ir allá a su infancia, ir allá al pasado, y allí el consejero comienza a escuchar historias que a veces, si no tenemos una salud mental estable, podemos también encontrarnos también allí llorando pues con la persona. Y esto nos ha acontecido, ¿sabe? Y no es porque no hay una salud mental, sino que la misma empatía que tenemos con la persona allí, y aquello es algo que nos conmueve, porque escuchamos cosas que parecieran como de película, no cabe en la mente de uno como orientador, que hayan padres tan crueles, que hayan madres, que hayan esposos tan perversos, y que también hayan mujeres frívolas que afectan a la familia. Entonces, finalmente nosotros estamos como curados, nos vamos a curar en el camino, porque tantas historias, es como el médico pues que se le muere un paciente, y es lamentable cuando muere un paciente, un médico, pero finalmente el médico ve otro paciente que muere en otro lado, y ya no tiene aquella situación del principio, porque entendemos los procesos pues de la vida, y a veces la orientación nosotros queremos que todos los matrimonios se salven, como el médico quiere que todos sus pacientes se sanen, pero eso no ocurre así.
A veces hay pacientes que mueren y hay matrimonios que también lamentablemente logran deshacerse. Y eso, por supuesto, es como una derrota, diríamos así, es como una pelea que a veces uno se siente como derrotado, pero finalmente debemos entender que es parte de la vida, es parte de situaciones, personas que su corazón los endurecen, personas que se niegan a perdonar, se niegan a recuperar, darle oportunidad a su cónyuge o a su padre, a su madre, y se van por la senda pues del rencor y el odio, porque detrás de cada separación hay un corazón endurecido que se cerró y se negó a perdonar. Seguimos acá nuestro material. El consejero acompaña, es decir, se convierte en un testigo de lo que ocurrió en secreto. Los orientadores escuchan empáticamente la explosión del llanto por años reprimido en el paciente. Tocan y vendan las heridas de sus pacientes y conocen la historia narrada de los hechos. Es importante que como orientadores, cuando veamos la materia de la ética del orientador, la importancia de que nosotros entendamos la ética de la confidencialidad de todos los eventos, de todas las narrativas y todas las hojas de vida que tendremos nosotros, nuestros pacientes. Debemos resguardarla y protegerla para así guardar pues su intimidad, porque es algo de valor para ellos, y confiaron en ti, confiaron en mí para depositar lo que guardaron por tantos años. No lo vamos a defraudar violando los códigos de ética del consejero. Los orientadores en algunos casos deben recomendar la aplicación de la justicia. Hay casos donde el orientador debe ser, mira, debe ser la justicia. Muchas veces llegan a nuestra oficina casos de violación muy severos, y uno como orientador en este tipo de casos debe ser muy claro que este tipo de delitos como tal nosotros no podemos callarlo, porque somos responsables. Cuando una persona nos comunica tal cosa, debemos orientar al familiar a que busque los canales de justicia para resolver tal situación. Entonces, pero en otros casos tenemos que usar la misericordia. Sí, la misericordia, como Jesús usó la misericordia por aquella mujer que según la justicia y la ley debería morir lapidada, pero finalmente Jesucristo, pues maravilloso Jesucristo, dio salida a esta mujer en un acto de amor, un acto de benevolencia y misericordia, y el orientador debe en algunos casos aplicar la misericordia y recomendar, no aplicarla, sino recomendar la misericordia en sus pacientes, en sus aconsejados, para que ellos puedan aprender la importancia del perdón, la importancia de darle una oportunidad a la persona que te ha fallado, que te ha ofendido y que te ha lastimado. La misma raíz etimológica de la palabra orientación define su función. El orientador es el que orienta, es el que sirve de guía a una persona mostrándole otro punto de vista, otras alternativas. El orientador aclara la mente confundida de la persona que busca su servicio para finalmente ella tome la mejor opción. Recuerda que usted no va a darle la solución a la gente con una receta de cocina. Usted no puede darle el paso 1, el paso 2, el paso 3. No, es un error. El orientador nunca debe imponerle decisiones al aconsejado. Debe presentarle otros puntos de vista, alternativas, diferentes alternativas, y que la persona pueda tomar la mejor opción. Es simplemente nuestra labor, pero no podemos imponerle a la persona, porque si usted impone ciertas directrices y la persona le va mal, usted va a ser responsable de tal hecho. Entonces siempre debe permitir que la persona que viene a buscar la orientación tome la decisión, pero es nuestra labor presentarle las alternativas para que tomen la mejor opción, que le den verdaderamente respuesta a su necesidad. El orientador no hace juicio a priori, sino que escucha, toma apunte, investiga, analiza
y establece cuotas de responsabilidades, señalando los errores, pero también resaltando las virtudes de la persona. En el mensaje de las 7 iglesias de Apocalipsis vemos que allí hay algo maravilloso en el sentido de que, bueno, se resaltan las virtudes de cada iglesia, pero también se le señala su error, pero se le muestra un camino. El orientador debe enfocarse en esos principios de la iglesia de Apocalipsis, donde ciertamente usted no puede callar ante el error de una persona, usted debe comunicarle, indicarle clínicamente, mira, usted allí hay un problema, allí está fallando en esta área de su vida, con este comportamiento. Pero al mismo tiempo la persona no es 100% negativa. Usted debe también ver las virtudes de la persona para que luego sean elogiadas y luego finalmente usted debe llevar a la persona a un arrepentimiento. Y algunas veces hay una etapa fuerte que es la de confrontación, y se refiere a aquellas personas que después de pasar todo el proceso que le ha dado el orientador, reincide y persiste en una conducta pecaminosa. Entonces allí nosotros debemos ser categóricos, frontales, que la persona tampoco sienta que es contra la persona, sino es contra la conducta. Nunca debemos enfocarnos que la persona pueda ver o sentir que estamos atacándola a ella personalmente. No, debemos ser muy cuidadosos de separar clínicamente, quirúrgicamente, separar el individuo y su conducta. Son dos tratamientos totalmente diferentes. Cuidémonos de no afectar a la persona por no saber manejar tal situación. Ahora bien, el consejero debe conducir a su paciente en orientación pastoral y profesional a su verdadera necesidad. La necesidad primordial de una persona es Dios. Y si usted no lo conduce a Dios, si usted no aprovecha esa oportunidad que tiene una persona una hora y le da una cita para la otra semana y puede tener hasta secciones de 8 horas o de un mes o más, si nosotros no aprovechamos esa oportunidad para conducir a esa persona a Cristo y a través de las Escrituras mostrarle su error, pero también mostrarle el gran amor de Dios para con él, mostrarle las salidas que hay en Cristo Jesús, porque como dijo Pablo, estamos completos en Jesucristo. Y ciertamente usted va a recibir también herramientas profesionales en el área psicológica y psiquiatra, pero finalmente los mismos psiquiatras que nos acompañan en este staff de profesores, la mayoría son cristianos, y su testimonio es, bueno, que la terapia bíblica es mucho mejor. Cuando veamos la materia, la psicoterapia, que es una materia que me corresponde darla, quizá vamos a profundizar en esta parte de la psicoterapia o la bioterapia, mejor dicho es el término. Ahora bien, el oficio de orientador debe ser asumido con ética y responsabilidad. Es un ministerio al servicio del cuerpo de Cristo. Debe asumirse con una ética, debe ser tomado con mucha seriedad. De lo contrario, se convertirá en una carga pesada que terminará afectando la salud mental del consejero y también a su familia. Entre los principios rectores del orientador cristiano, podemos enumerar lo siguiente. El pueblo viene al orientador para escuchar la voz de Dios. En este sentido, él debe hablar no de su propia experiencia y vivencia, sino debe usar la palabra de Dios como principio rector y como nuestro manual de orientación familiar. El orientador debe trabajar con un equipo y tomar en cuenta las opiniones de los especialistas en modificación de la conducta para poder dar un diagnóstico claro y dirigir a su aconsejado hacia la solución del conflicto. El orientador debe conocer los enunciados y principios
de la institución, ministerio o iglesia para el cual trabaja. Nunca puede ir contrario a los enunciados doctrinales o filosóficos que rigen la institución. Un ejemplo, si la iglesia no avala el divorcio, el aconsejado no puede dirigir su orientación hacia esa dirección. Debe respetar los principios que se establece el ministerio. El orientador debe trabajar no con sus propias opiniones, sino debe siempre manejar un concepto institucional en vez de un concepto personal. Y para concluir, podemos decir que el orientador debe estar bajo cobertura y sujeción pastoral. Es un principio sine qua non en la orientación de la familia. Todo el que pertenece a un equipo, a una estructura de consejería, debe estar bajo sujeción y bajo su dirección de su pastor. Les bendigo, ha sido un inmenso placer estar con ustedes en esta primera clase e invitamos a continuar nuestra segunda clase. Bendiciones.